Vamos con dos ópticas de análisis más para entender de manera más exacta qué es lo que está en juego este domingo en México. Voy a Los Ángeles, California. Octavio Pescador, analista político, catedrático e investigador de la Universidad de California en Los Ángeles. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa de la noche. Un placer, Jefferson. Muy buenas noches. Javier Oliva Posada, analista de seguridad, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Bienvenido a la noche. Muchas gracias a NTN por la invitación y felicidades por su primer lugar en el grupo para pasar a la siguiente ronda del Mundial. Sí, en Colombia están celebrando precisamente ese ambiente mundialista, pero en medio del ambiente futbolístico hay algo que rompe la agenda informativa este fin de semana y son estas elecciones. Octavio, yo quiero comenzar con usted en Los Ángeles, California, conociendo su opinión, qué es lo que está en juego en estas elecciones de este domingo, y se lo pregunto en el contexto de este informe que acabamos de ver, donde el candidato López Obrador fue quien finalmente lideró esas intenciones de voto en las últimas encuestas que fueron publicadas ya hace algunos días y que en este momento por veda electoral no podemos recordar. ¿Qué está en juego para México en este momento? Bueno, está en juego el rumbo del país. López Obrador, el lema de su campaña es que juntos harían historia, y él solo ya hizo historia porque ha persistido en este empeño de cambiar de tajo los privilegios que tienen las élites, que le llama a él la mafia del poder, y ha sido una y otra vez atacado a lo largo de estos, van a ser más de 12 años ya que ha estado en campaña, donde muy poca gente veía probabilidades de que llegase a ser presidente, y hoy está a un paso de darlo. El gran, digamos que, corazón del asunto es si va a dar un viro a la izquierda, se va a hacer un Chávez mexicano, si es una amenaza para el pueblo de México y para la sociedad y para la región en sí, y la respuesta es que no. Es un político pragmático, y las alianzas que ha hecho a lo largo de esta campaña le permiten estar donde está. Obviamente que el Estado mexicano, que en algún momento fue soportable por la gente que no era muy el mejor de los estados, y estamos hablando de la época moderna, y ya después nos referiremos a la parte histórica que muy bien reseñó Enrique Krause. Era un estado que se podía vivir, digámoslo así. En este momento ya no se puede vivir, ya es insostenible, y la gente está diciendo, hemos probado de todo, démosle la oportunidad a él. Javier Oliva Posada, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, desde luego son varios aspectos que hacen estas elecciones muy diferentes a todas las que hemos vivido en términos de elecciones presidenciales. Primero, en México tiene 32 estados de la República, 32 departamentos, diríamos, para Colombia, de los cuales solamente 2 no tienen elecciones concurrentes locales. Es decir, de manera directa y clara se va a renovar la clase política en México a nivel, desde los municipios, algunos estados de la República, el Congreso de la Unión, y desde luego la Presidencia de la República, lo cual hace una renovación vía las urnas de nuestra clase política. Coincido con lo que apunta mi colega Octavio, y saludos, Octavio, desde la Ciudad de México, en el sentido de que, si bien es cierto que hay una serie de aspectos muy importantes a lo largo de las campañas presidenciales, la posibilidad de que López Obrador logre en esta tercera ocasión la presidencia de la República, pues también habla de un proceso de construcción de alianzas. Y yo vería muchas interesantes y profundas diferencias respecto de sus 2 anteriores campañas. Por ejemplo, la inclusión de personas que tienen relación muy clara, profesional e incluso como funcionarios de empresas privadas muy importantes, televisivas, de telefonía, desde luego. Es decir, López Obrador se ha dado cuenta que México, como cualquier otro país con una democracia sólida, requiere de pactos y acuerdos para poder gobernar. Es decir, nadie llega por sí solo a una posición tan compleja y tan importante como es la presidencia de la República, por un lado. Y por el otro, también vamos a un proceso electoral en donde la fragmentación de la representación política va a ser la nota distintiva. Por ejemplo, va a haber 9 elecciones
para gobernadores, incluyendo al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí. En los 9 casos no va a arrasar el partido de López Obrador, va a haber una representación diferenciada, lo cual también se puede trasladar sin ningún problema a la representación en las cámaras de diputados y de senadores federales y desde luego a otro tipo de representaciones. Entonces, sí, me parece que el próximo presidente de la República, en la eventualidad que sea López Obrador, requerirá de un enorme oficio político de conciliación que no ha sido precisamente el signo distintivo de su discurso ni tampoco de su disposición. Entonces, un país con tanta complejidad política, representativa y organizativa, pues va a requerir de un cambio muy importante en el caso de que él llegue allá. Octavio Pescador, en Los Ángeles, California, hay otro hecho que ha sido el telón de fondo de esta elección y un telón de fondo bastante preocupante. Son 130 asesinatos, 27 de estos homicidios fueron contra candidatos. ¿Usted cree que estos carteles del narcotráfico, estas organizaciones criminales, lograrán imponer ese chantaje, lograrán imponer esa voluntad en estas elecciones, lograrán influir en la votación de los ciudadanos a través de estos actos de violencia que tanto preocupan a México y al resto de la comunidad internacional? Creo que eso es precisamente lo que me referí cuando decíamos que el sistema es, y perdónenme la expresión, tragable. Es decir, se podía, aunque con pesares, con pobreza, con discriminación, con injusticias históricas, se podía existir. En este momento, la gente, y no es en este momento, no es desde los últimos 3 meses o 10 meses o esta campaña, ya son años, donde la gente tiene pavor y vive completamente amenazada. Entonces, no solamente es el grupo de candidatos y esta purga que se hace virtualmente cada sexenio cuando llegan grupos y se establecen y empiezan a crear sus nuevas alianzas, sus jerarquías, viendo cómo van a estar los territorios. Recordemos que no es la primera vez que se dan este tipo de purgas, pero sí es la primera vez que tantos candidatos, digamos que con absoluta... No podría decir impunidad porque no es impunidad en este momento si no están identificados los responsables, pero con tanta desfachatez han sido asesinados y no hay ningún tipo de manifestación, digamos que clara, social, de que esto no debe suceder. Hay miedo, hay un miedo muy real. Aquí López Obrador fue inteligente de inicio y fue algo que trataron de utilizar la oposición a su candidatura como argumento para decir esto no nos conviene, que dijo... Yo voy a dar perdón. No dijo la palabra amnistía más que en una ocasión, pero dijo, va a haber posibilidad de reconciliar intereses, de trabajar por un proyecto en común, déjenme hacer mi trabajo, yo soy honorable, yo soy honesto, y con solo hecho de estar al frente de esto y la cabeza que sea pura y limpia, todo el resto se va a limpiar. Creo que es muy difícil que eso se dé, la verdad, viendo la historia. Veamos la historia. ¿Cuántas revoluciones sociales? Y un apunte tangencial. Ya ha habido socialismo en México. Cárdenas estableció el artículo 3, la educación socialista bajo esos términos. No sería la primera vez que hay un sector paraestatal grande en México si es que en esa dirección va. Pero lo que voy es que no ha habido un momento donde los malos se puedan completamente limpiar. Siempre va a haber un elemento de peligro. Javier Oliva Posada, ¿cómo explicar a nivel internacional el impacto que pueden llegar a tener estos asesinatos? 130 personas murieron en el marco de esta campaña electoral. ¿Cuál impacto van a tener esas voces de estos violentos, esas amenazas, estas evidentes intimidaciones que de seguro lo que buscan es influenciar ese voto de los ciudadanos y hacer que esos candidatos que quizás tienen un discurso más fuerte en contra de esas organizaciones criminales no logren llegar a estos cargos de elección popular? Sí, es muy importante explicarle a nuestro auditorio colombiano lo siguiente. De esto son 153 asesinatos, incluyendo dirigentes de campañas, familiares, líderes locales de partidos políticos. Solamente uno ha sido aspirante a un cargo federal. Desafortunadamente en México algunos comunicadores de manera muy irresponsable han dicho que como se trata de asesinatos a nivel local, esto no va a impactar a nivel de las elecciones federales.
A mí me parece que, como Nelson Mandela lo señaló en su discurso cuando toma la presidencia de Sudáfrica, un muerto son muchos muertos. Es decir, en ese sentido ha habido también desde crímenes pasionales en estos candidatos, porque también hay que distinguir uno por uno, y también ha habido, desde luego, quienes directamente, aspirantes, que la investigación ha demostrado que estaban coludidos con un determinado grupo criminal. Entonces, desde luego que el número de homicidios dolosos en torno al proceso electoral, yo siempre pienso, por ejemplo, qué pasaría si en Alemania o en Estados Unidos o en Italia hubiera este tipo de crímenes en un proceso electoral. Evidentemente sería un asunto en donde todas las fuerzas políticas tendrían que llamar a la cordura y al establecimiento de ciertas reglas. Desafortunadamente en México seguimos teniendo una visión muy centralista, es decir, muy concentrada en lo que ocurre sobre todo a nivel de la federación, y sin embargo me parece que, incluyendo a López Obrador y a los otros dos candidatos presidenciales, a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade, no han presentado planteamientos serios, articulados, sostenibles respecto a lo que se puede y se debe hacer en materia de seguridad pública. Sí, de tal manera que yo pienso que va a ocurrir con los primeros 100 días del próximo gobierno, y desafortunadamente, ojalá y me equivoque, pero cuando tengamos la primera masacre del próximo gobierno, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿De quién va a ser la responsabilidad? Por eso la seguridad pública, yo lo dije desde el principio, no puede ser un asunto de propaganda político-electoral el tema de seguridad. Pues se me ha agotado el tiempo en este segmento de este programa de la noche. Quiero agradecerle a Javier Oliva Posada, analista de seguridad, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, por habernos acompañado. También, por supuesto, a Octavio Pescador, analista político, catedrático e investigador de la Universidad de California. Invitados el día de hoy, vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final. Estaremos con José Miguel Vivanco desde otra óptica, desde el ángulo de los derechos humanos. Él es director para las Américas de Human Rights Watch. Estará analizando el contexto de violencia que ha venido marcando esta elección presidencial de este domingo en México. Unos comicios históricos en los que estará NTN 24. Una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.